Buenas, hola a todas y todos. Una vez más nos encontramos con este sistema. Hoy vamos a ver la clase sobre Foucault, un tema importantísimo y central para la materia. Bueno, Foucault es un montón. Nosotros igualmente no vamos a ver más que un capítulo de un libro de él. Pero bueno, normalmente este es el primer tema que ya exponen ustedes. Y a veces nos lleva 2 clases porque tiene su complejidad. Así que nada, lo que yo pensé, para que no sea tan tedioso y para tratar de hacerlo más ameno también, y que ustedes no se embolen, es hacer 2 videos, como el equivalente a lo que serían 2 clases. La verdad es que esta clase también, este tema, suele generar mucho debate, mucha discusión, mucha ida y vuelta, entonces también por eso muchas veces se extiende. No es tan largo el contenido, ya van a ver que no va a durar tanto la clase, pero sí da mucho para pensar, da mucho para preguntar. Así que bueno, lamento un montón que no podamos interactuar con este tema. Una compañera me propuso, si no hacer un Zoom o algo así, podemos pensar capaz que ustedes vean las 2 clases de Foucault y encontrarnos en un Zoom para que me pregunten o me comenten las cosas que quieran al respecto. La verdad es que, no sé, yo tampoco quiero usar sistemas que sean excluyentes. No sé si todos tienen acceso, si bien el Zoom se puede usar desde el celular, bueno, hay que bajarse la aplicación, hay que tener datos, etc. Así que no sé, yo sigo pensando y buscando la mejor manera de que abordemos estas cuestiones. Así que les cuento un poco cómo vamos a ver todo, digamos, ya ahora comenzamos con la unidad 2. La unidad 1 era bastante breve, se terminó, que tenía que ver con las corrientes teóricas. Seguimos socialismo, liberalismo y un poquito el pensamiento latinoamericano. Ahora vendría la unidad 2, mi gato está molestando. Ahora viene la unidad 2, que tiene que ver con, digamos, la materia va de lo general a lo particular. Por eso arrancamos con las grandes teorías, liberalismo y socialismo, que pareciera que no tienen tanto que ver con la educación, pero todos los programas, todos los docentes, todos los proyectos educativos, en el fondo tienen una ideología más hacia un lado o hacia el otro, nos demos cuenta o no. Así que por eso estaba bueno pensarlas un poco. Pero bueno, ahora empezamos a achicar un poco y a focalizar, entonces entramos en una unidad que habla de la educación como organización, como asunto de Estado, etc. Dentro de esta unidad también vamos a ir de lo general a lo particular. Por eso primero vamos a ver a Foucault, que ha pensado el poder y las instituciones, para después ir metiéndonos en el poder y las instituciones educativas. Así que bueno, nada, para abordar entonces a Foucault yo preparé varias cuestiones para facilitar y ayudar. Por un lado hay 2 videos que no son míos, uno es de Feynman, pero ahora hablando de Foucault. El otro es uno de Educatina, no sé si conocen esa página, está bastante buena, que es muy breve y lo que explica es un concepto de Foucault, que es el panóptico. Entonces, que es un concepto muy usado, muy divulgado, que está muy presente, ya van a ver cuando veamos ese concepto, que tiene es muy presente, es un concepto muy presente en nuestra vida cada vez más controlada, observada, vigilada, filmada y que uno mismo expone con las redes sociales, por ejemplo. Entonces, bueno, el video de Feynman, el video de Educatina, el texto, por supuesto, que yo antes les daba el texto original, pero a veces era un poco áspero, entonces es un texto que habla de ese capítulo. Después, bueno, esta clase y una especie de presentación que armé, que es está en una plataforma llamada ISU, que es una especie de PowerPoint con un
bastante más honda y bastante más trabajo de mi parte, valórenlo, que trata algunos de los conceptos que vamos a ver. Entonces, pasando en limpio. Tenemos varias herramientas que son el texto, por supuesto, súper obligatorio. Ese es en realidad lo que ustedes tienen que saber. Y para abordar ese texto tienen varias herramientas alrededor. Un video de Feynman, un video de Educatina explicando el panóptico, la clase, esta que también por supuesto es obligatoria, que voy a partir en 2 partes, y esta presentación que les digo que está buena porque es cortita, les queda escrito varias cosas importantes, ahí es muy sencillo. Bueno, yendo ya a arrancar la clase concretamente, primero, bueno, contarles que Foucault ya se murió en 1984, era un multitodo, era sociólogo, historiador, filósofo, para algunos psicoanalista también. La verdad que fue un ser muy prolífico que generó muchísimas obras, muchísimo debate, que siguen siendo muy presentes. Después de estas clases de Foucault vamos a ver una clase de Deleuze, que fue un discípulo de él, que está bueno porque toma Foucault, por supuesto no lo niega, no lo refuta, pero le da una pequeña vuelta de tuerca porque, bueno, Foucault se murió en el 84, la historia continuó y algunas cosas que él planteaba fueron modificando un poco en su metodología, pero ya lo vamos a ver. Bueno, Foucault es francés, como se habrán imaginado. Él tiene varios métodos, además, que creó. No solamente creó teoría, sino que creó metodología para abordarlo, y una de las más conocidas es su método arqueológico, se llama. ¿Por qué arqueológico? Porque vieron los arqueólogos que van descubriendo y van investigando capa por capa los estratos de la historia. Entonces, súper simplificándolo, cuanto más hacia abajo hay un objeto arqueológico, por ejemplo, entendemos que es anterior. Entonces vos, para entender el presente, vas yendo cada vez más hacia abajo, desentrañando distintos momentos culturales, etc. Bueno, entonces, si bien Foucault escribió sobre muchísimas cosas, hay algo que atraviesa mucho su obra, que es la gran pregunta de cómo es que somos esto que somos. Él toma casi cualquier cosa que uno naturaliza y pregunta, bueno, esto es así, pero ¿cómo es que llegó a ser así? ¿Qué pasó? Y entonces va, cual arqueólogo, va desentrañando hacia atrás o hacia abajo, si fuéramos arqueólogos literalmente, buscando las raíces de todo eso. Bueno, perdón, me acaban de tocar el timbre, tuve que interrumpir la clase, cosas que pasan cuando uno trabaja desde el hogar. Creo que les acababa de explicar el método y la pregunta que atraviesa, ¿no? ¿Cómo es que somos esto que somos? Nada, por ejemplo, él tiene un libro que se llama Historia de la Sexualidad, entonces él rastrea esto, ¿no? Cómo es la sexualidad a lo largo de la historia y cómo es que nosotros concebimos la sexualidad como la concebimos, bla, bla, bla. Para no aburrirlos, que igual es muy interesante, pero en el libro que a nosotros nos toca trabajar, que se llama Vigilar y Castigar, lo que él hace es analizar esto, efectivamente, cómo se vigila y cómo se castiga, cómo las sociedades tramitan, entienden lo que está bien y lo que está mal, cómo se castiga, etc. Entonces digo, hoy en día, cuando hay un delito, ¿qué es un delito, no? También el rastreo. ¿Qué entendemos por delito? Y cuando hay un delito, lo que se hace, ¿qué es? Meterte en la cárcel como máxima, ¿no? Hay otras instancias anteriores. Pero bueno, él entonces lo que hace es analizar y recorrer cómo es que, porque digo,
está tan naturalizado que ni siquiera pensamos o se nos ocurre otra forma. ¿Habría otra forma de castigar? No. O sea, no. Entonces él dice, bueno, el encierro es la forma que esta sociedad utiliza para castigar. Pero ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Por qué hoy es así el sistema de castigo? ¿Fue siempre así? Entonces va hacia atrás. Por eso el libro es impresionante. Yo les mandé el link en el cosito, si tienen tiempo y ganas, si les interesa. El libro empieza con una fuente de la época describiendo el desmembramiento de una persona, cómo atado a caballos en medio de la plaza pública, etcétera, cómo desmiembran a una persona y todo el relato, como es re fuerte, pero es como que es muy llevadero leer porque te va contando todo eso tremendo. Porque bueno, antes a quien cometía un delito se le hacía eso. Digo, no se lo encerraba en el ámbito privado, era un espectáculo, un show. ¿Por qué? Porque el castigo cumplía un montón de funciones, que hoy también cumple un montón de funciones, pero esas funciones, esas necesidades, esas metodologías han ido cambiando a lo largo de la historia. Bueno, pero el libro es complejo, enorme y tiene un montón de temas. Nosotros dentro de ese libro vamos a ver el capítulo 5. El capítulo 5 se llama Disciplinas, que él ahí se dedica a abordar todas las formas de disciplinar, castigar, penalizar, que no llegan al encierro, y etc. Y ya vamos a ver que gracias a las disciplinas uno no llega muchas veces a los otros castigos, o bueno, como es un método muy complejo y bla, bla, bla. Ahora lo vamos a ver. No se asusten con toda esta información que les estoy dando. Pero bueno, básicamente es solo ese capítulo. Yo les doy un texto que lo parafrasea, porque a veces resultaba complejo ese capítulo. Si tienen ganas de leerlo del original, está en el link que les mandé. Pero bueno, él va a analizar ese concepto que utilizan todas las instituciones, pero nosotros siempre tratemos de pensarla principalmente desde la institución educativa, que es una de las grandísimas disciplinadoras de la sociedad. Por eso, durante toda la materia vamos a problematizar mucho esta idea de que la escuela es un ámbito hermoso, lleno de amor, que nos enseña valores y aprender a leer y a escribir y a liberarnos. No, la verdad es que la escuela enseña muchísimo más que las materias curriculares. De hecho, lo que menos importa de lo que nos da la escuela son las materias curriculares, que esas estamos viendo hoy, se pueden llegar a aprender más o menos de otra manera. La escuela nos da un montón de otras cosas. Buenas, malas, regulares, lo iremos viendo. También algo que tratamos en esta materia es de no pensar en términos de bueno y malo. No hay bien y mal, es como bastante más complejo y depende de dónde te pares. Es una cosa, la otra, o la verdad es que ninguna. Pero bueno, la escuela es una gran disciplinadora y la escuela nos enseña un montón de cosas que no nos damos cuenta cada día que vamos. Así cuando terminamos la escuela estamos listos para la fábrica. Y si no funciona, tenemos el manicomio o la cárcel. Pero siempre uno nace en una institución hospitalaria, pasa a la institución educativa y si funcionó bien, si nos socializaron y nos disciplinaron como corresponde, diría Foucault, pasas a la fábrica. Fábrica, oficina, empresa, ¿no? Y si no funcionó bien, igual vas a tener una institución. Porque si estás loco y no funcionó porque estás loco, vas al manicomio. Y si sos un delincuente y no querés laburar y querés robar, vas a la cárcel. Todo esto con 1000 comillas, irónicamente, etcétera, ¿no? Ya lo iremos problematizando. Pero el tránsito es eterno y siempre vamos a estar institucionalizados. Y en todo ese devenir se aplican las disciplinas,
que les voy a leer la definición de disciplina, es que un poco es lo que dice Foucault y un poco la armé para que la tengan. Se las leo literal, anótenla, por ahí muchas cosas no van a tener tanto sentido en este momento. Los invito a que cuando la escriban, si es que están tomando apuntes, que también les recomiendo que tomen apuntes, que lo hagamos lo más parecido a una clase en vivo, real. Bueno, esto también es real. Y que una vez que la hayan anotado, después de las 2 clases que vayamos a ver, vuelvan a esa definición a ver si entendieron el sentido de todo lo que ahora les propongo que lo anoten. Para Foucault, entonces, las disciplinas son, se los voy a leer, métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo. ¿Sí? Métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, coma, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad. Ya vamos a ver todo esto, no se asusten. Entonces, pero básicamente, a ver, se los pongo en la presentación que les hice, en las filminas. El gran aporte de Foucault, hay millones de aportes de Foucault, pero el más famoso y un gran aporte que tiene realmente es la idea de poder. Foucault nos cambió la idea de cómo entendemos el poder. Yo creo que Feynman también lo va a decir, pero bueno, brevemente se los cuento. Para Foucault el poder no es una cosa que tiene una persona, ¿no? El poder que tiene Alberto Fernández, el poder que tiene el rey, el poder que tiene Clarín, TN. A ver, no es que no estén ubicados en lugares de poder, no es que es eso, pero el poder es más complejo, el poder es más difuso. El poder en realidad no es una cosa, porque entonces, si fuera una cosa, Clarín tiene el poder y se lo saca la TV pública y ya está. No. Y los dos tienen poder, quizás no igual, pero digo, el poder para Foucault está en todas partes. Y el poder es relacional, ¿sí? Es relacional y está en todos lados. De hecho, él tiene un conceptito que es el micropoder o la microfísica del poder. Porque el poder también, a veces entendemos el poder como una cosa enorme. Poder es quien puede decidir sobre la suerte de todo un pueblo. Y no, la verdad que con mi hija yo tengo poder. Yo ejerzo poder sobre mi hija. Hay una relación de poder. A veces ella tiene poder sobre mí también. Generalmente debería ser al revés, pero sucede. Incluso en la relación pedagógica. Yo sobre ustedes tengo un poder que trataré de ejercer de la forma más democrática, más justa, más agradable, menos tiránica posible. Pero hay una relación de poder. Porque yo decido, y también decido de la forma menos arbitraria que pueda, decido de la forma más justa que pueda, pero yo decido si ustedes aprueban o no esta materia. Y ahí hay un poder. Enorme, no, chiquito, pero hay un poder. Digo, hay una relación de poder. Y además, yo tengo ese poder sobre ustedes, pero después viene el director y tiene un poder sobre mí. Entonces, yo tengo poder y estoy sometida, digamos, es una relación que tampoco es fija, ¿sí? Yo tengo poder sobre algunas personas, otras personas tienen poder sobre mí, y así sucesivamente. Y depende del rol que cumpla, tengo más o menos poder. Pero el poder es algo difuso, incluso va a cambiar. Yo renuncio, no tengo más este poder sobre ustedes, se termina el año, ya no tengo más este poder. Incluso yo tengo poder sobre ustedes, pero mañana se me rompe la heladera y por ahí una persona que era mi estudiante de golpe tiene un poder sobre mí y dependo de esa persona para que me arregle la computadora. Porque yo sin la computadora no puedo trabajar. Y dependo de esa persona. Digo, entonces,
tengo poder en este momento sobre alguien, pero me agarra coronavirus y de golpe mi estudiante, que es médico o enfermero, tiene poder sobre mi vida y mi muerte. Digo, o sea, se entiende, ¿no? Es como, no es estático, no es una cosa que se tenga y tampoco es una cosa enorme, puede haber un micropoder. Eso lo plantea Foucault, ¿sí? Por eso, bueno, eso es muy resumido, su gran aporte para pensar el poder. Y dentro de eso, obviamente, las disciplinas son uno de los métodos que utiliza el poder para ser ejercido. El método más sutil, ¿no? Uno puede ejercer poder sobre un hijo pegándole una cachetada, o puede ejercer poder sobre su hijo retándolo, o puede ejercer poder sobre su hijo felicitándolo cuando hizo la tarea. Ahí también hay poder. O uno puede ejercer sobre su hijo poder mirándolo solamente con la mirada cuando hace algo mal. O retirándole el afecto porque hizo X cagada. Digo, la disciplina es la forma más sutil e imperceptible de poder. Tan sutil es que la mayoría ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo parte de eso. Pero igualmente es súper efectiva. Entonces, ya metiéndonos bien en el texto, para Foucault la disciplina fabrica individuos. El texto arranca, así como les dije que el libro arranca con una tortura, bueno, este capítulo arranca contando todo un relato de la época, porque Foucault investigaba muchísimo las fuentes originales, como un arqueólogo, ¿no? Toma los documentos de la época para entender cómo pensaba ese momento histórico, en este caso la disciplina. Entonces, bueno, arranca con un texto que describe un soldado, ¿no? Un soldado es alguien que se ve de lejos ya solamente, por su tamaño, por su postura, por su actitud al caminar, por su bla bla. Y después, eso es un soldado del siglo XVII. Y después agarra un documento de la época, del siglo XVIII, donde también describe un soldado, y es totalmente diferente el texto. Un soldado es alguien cualquiera de nosotros que fue entrenado, fue preparado, que se lo adoctrinó, que se le enseñaron diferentes artes, como de disparar, de atacar, de bla, 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 que se lo disciplinó, que se lo educó, etc. Y que al aprobar todo ese tránsito, logra ser un soldado. Entonces, le dice, acá algo pasó del siglo XVII al XVIII, acá algo cambia. Pasamos de que soldado se nace, o sea, hay gente que nace así, a que soldado puede ser cualquiera mientras siga un montón de pasos disciplinarios y aprenda e incorpore un montón de cosas. O sea, cualquier arcilla, si la moldeamos, puede ser un soldado. A que la gente nace o no nace soldado. Entonces, ahí algo cambió. Y no es menor, dice. Se descubre al cuerpo como objeto y blanco de poder. Pero bueno, no me quiero adelantar en eso. Sobre poder y disciplina, entonces, él va a decir, la disciplina fabrica individuos. Las disciplinas, que son estos métodos, recuerdan, que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, ¿sí? Que nos sujetan de tal manera que nos hacen dóciles y útiles, dice, bueno, es una técnica de un poder. La disciplina es una técnica de un poder. Un poder, dijimos, muy modesto, muy sutil, pero que es constante. Esa es otra característica de la disciplina. La disciplina se ejerce todo el tiempo. Desde que nos levantamos con un despertador y desayunamos de una manera un determinado alimento y nos subimos
a un colectivo de determinada manera, en determinado horario, hacia determinado lugar, y entramos a una escuela que está ordenada de determinada manera, que ya vamos a verlo ahora en breve. Es constante. Entonces, lo que hace la disciplina, porque acá hay una mala lectura, a mi criterio, de Foucault, que es creer que no es falsa, sino parcial, que es creer, bueno, Foucault lo que nos dice es que al sujeto tanto lo disciplinan, tanto lo hacen obediente, que nos resta fuerzas, ¿no? El ser humano se vuelve una cosa muy débil, muy dócil, muy sumisa. Y es cierto en parte, dice, pero no es la única parte. La disciplina lo que hace es un doble juego. Por un lado, nos quita fuerzas en cuanto a resistencia, ¿no? Nos resta fuerzas, entonces nos hace obedientes. Nos quita nuestro poder contestatario, nos enseñan a que preguntar y cuestionar todo el tiempo está mal, a que el que se queja mucho lo echan, a que el que jode mucho a la docente se va afuera. No, en ese sentido nos resta fuerzas para hacernos más obedientes, pero, nos potencia las fuerzas en cuanto a utilidad. Es decir, en la modernidad, con las disciplinas, el ser humano, esta arcilla, se crea un sujeto mucho más débil en cuanto a resistir, se lo hace un sujeto sumiso, pero se lo hace mucho más fuerte en cuanto a utilidad. Nunca fuimos tan útiles en la historia de la humanidad como en este momento. ¿Qué quiere decir? Piensen en la Edad Media, un campesino, que, bueno, ni hablar los reyes que no hacían nada, o los nobles, por ahí el rey alguna cosita hacía, pero o las iglesias, o la realeza, pero hasta el campesino, digo, no había, y vayámonos al extremo, piensen hoy, o sea, justo este momento de cuarentena no es el ideal para mostrar lo que quiero decir, pero piensen todo lo que hacemos en un día, ¿no? Ni que hablar, digo, las mujeres, pero limpiamos, ordenamos, vamos a trabajar, criamos pibes, todo el tiempo estamos haciendo cosas. Y cuando no estamos haciendo nada, nos da culpa. Uy, hoy me levanté re tarde, uy, hoy no hice nada, uy, estuve re pedo todo el día, uy, qué vagancia. Ponete a hacer algo, no seas un parásito. Digo, esta cosa de tener que ser útil, productivo, eficiente. Digo, incluso con los medios externos al humano, como las computadoras, las máquinas, el fordismo, digo, poder hacer más en menor cantidad de tiempo, o sea, cada vez nos volvemos más eficientes, más útiles. Por supuesto, eso trae un montón de problemas, pero el sistema inventa los psicofármacos, por ejemplo, para que no te explote el cerebro y puedas seguir produciendo, o si no podemos dormir porque estamos acelerados, una pastilla para dormir. Siempre, ¿no? Pero en líneas generales, esto. Yo lo aclaro porque a veces una lectura apresurada de Foucault es nos vuelven unos esclavos imbéciles, débiles. Y un poco es cierto. Pero también nos vuelven súper eficientes. Otra vez, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Esto es así. ¿Sí? Hay una cultura de la eficiencia. El empleado del mes, el elegido, los plus por productividad, etc. Digo, entonces, la disciplina en un punto debilita nuestras fuerzas en cuanto a contestar, a criticar, a protestar, pero potencia nuestras fuerzas en cuanto a ser más útiles. Bueno, entonces, volvemos a la cuestión de esto en qué momento pasó, por qué pasó, dice Foucault. Bueno, yo rastreo que entre el siglo XVII y XVIII fue pasando algo, cambió algo, donde se descubrió que un cuerpo que podía ser inepto se podía transformar en una máquina útil, como por ejemplo un soldado, digo, ¿no?
en un ejemplo más extremo. Pero ¿qué pasa? Se descubre entonces al cuerpo. El cuerpo se vuelve un objeto y un blanco de poder. El poder ya no se dirige a la masa amorfa, sino que se descubre que se puede trabajar sobre cada cuerpo y que podemos crear sujetos más útiles y más obedientes trabajando sobre el cuerpo. El cuerpo es una cosa que se manipula, que se educa y que obedece. ¿Sí? Bueno, voy a cortar acá, me parece, para no abrumarlos con tanta información y que no se vuelva tan pesado el tema, la profe y el video. Quizás solo cerrar con esto, ¿no? Cuerpo y docilidad. Una vez que descubrimos esto del cuerpo como objeto blanco de poder, subyace esta noción de docilidad, ¿no? Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, usado, transformado, perfeccionado. Lo que va a cambiar, dice Foucault, es la escala del control. O sea, ya esto no se gobierna sobre el reino, gobierna sobre la masa amorfa al pueblo. No, se gobierna sobre cada cuerpo, por eso empiezan a aparecer los registros de las personas individualmente, ¿no? Por ejemplo, el DNI, digo. Se domina cada cuerpo, incluso y luego el cuerpo por partes, ¿no? Por eso empieza también la medicina como la entendemos hoy, la anatomía. Bueno, una cosa es el cerebro, otra cosa son los huesos, otra cosa son los músculos. Se empieza a estudiar, porque siempre va a decir Foucault, el poder y el saber van juntos. Entonces, a medida que yo voy descubriendo que el cuerpo es un blanco de poder, necesito ciencias y disciplinas que vayan en esa misma línea. Como yo les decía con el eurocentrismo de Bauer, por ejemplo, empieza Colón a ir hacia otras naciones, empieza a expandirse el imperialismo alrededor del mundo, necesitas ciencias que te vayan aportando conocimientos sobre eso. Entonces, bueno, ahí es donde emerge la antropología, la sociología y ciencias que te ayudan a estudiar y entender a los indios, a los obreros, etc. ¿No? Siempre la ciencia ha sido cómplice del poder y también ha tenido genera los propios críticos, ¿no? De eso, digo, es complejo, no es lineal. Pero bueno, por eso este es el momento donde aparece la medicina, la anatomía, para poder estudiar ese cuerpo que quiero comprender para poder dominar mejor. Entonces, bueno, cambia entonces la escala de control. Ahora se gobierna sobre el cuerpo y luego del cuerpo sobre sus partes. Es una coerción muy débil, muy sutil. Luego cambia el objeto de control, ¿no? Ya no se controla la conducta. Bueno, yo quiero que hagas esto, no me importa cómo lo haces. No. Se controla la economía de los movimientos, dice. Se controla su organización interna. Yo no quiero solamente que me traigas tal producción. Yo quiero que lo hagas de esta manera, en este horario, con este uniforme, en esta fábrica. ¿Sí? Y también va a cambiar, por supuesto, por ende, la modalidad del control. Va a ser una coerción, como dije, mucho más constante sobre el proceso más que sobre el resultado. Por supuesto, el resultado va a depender del proceso, no es que no nos importe el resultado. Pero yo ahora también te voy a controlar cómo lo haces, porque al decirte cómo lo haces, voy a generar todo un sistema que descubra cómo mejor hacerlo para que ese resultado sea mejor, más eficiente, más rápido, etc. ¿Sí? Después ahí Foucault va a dar miles de ejemplos, eso sí lo vamos a ver en la clase que viene, de cómo te decían, bueno, la caligrafía, ¿no? Hasta cómo tenés que estar parado, cómo apoyar la mano, cómo agarrar el lápiz, cómo hacer la A para escribir más rápido, mejor, más prolijo. Digo, o sea, está regulado. Se empieza esto. No es ya, quiero que me escribas 500 páginas para hoy. No, es, yo te voy a decir cómo hasta vas a mover el dedo para hacer eso. ¿Sí? Bueno, entonces, continuamos la clase que viene
con este tema tan complejo e interesante y vamos a empezar a ver más en concreto esto como, si es que ya no lo están viendo, cómo esto se sucede también en la institución escolar, por supuesto, que es clave para la disciplina. Por eso yo siempre les digo que ustedes tienen mucho poder y pueden hacer mucho daño y van a ser agentes disciplinadores. Entonces, es importante que veamos esto y que lo pensemos y que lo reflexionemos críticamente para tratar de generar otro tipo de sujetos. Y nosotros tratar de cambiar un poco toda esta subjetividad que hemos sido víctimas también del mismo sistema que nos hizo todo esto a nosotros. Así que bueno, nada. Seguimos en contacto. Ya el texto que viene, la clase que viene también va a ser de Foucault, así que no se preocupen. Terminaremos de ver estos temas. Pero sí tratemos de ya ir cerrando lo de los grupos para que ustedes empiecen a generar algún contenido y yo lo puedo evaluar más también de esa manera, para no pedirles tantas tareas y tantas cosas escritas que es tan complejo en este contexto. Además de que no me encanta evaluar de esa forma. Bueno, nos vemos en breve.